En videos anteriores hablé de varias cosas del Chavo del Ocho, y entre esos temas toqué el asunto de la propiedad intelectual de los personajes de la vecindad, una cuestión que parece más sencilla de lo que es. En aquel momento tenía una postura más inclinada hacia la narrativa oficial, que todos los personajes eran creaciones de Roberto Gómez Bolaños y por lo tanto suyas y solo suyas. Pero como suele pasar cuando uno se obsesiona con un tema y se pone a leer, a comparar y hasta ver entrevistas viejas grabadas en VHS, mi opinión ha cambiado. Hoy vengo a hacer algo arriesgado, ponerme el traje del abogado del diablo, porque después de analizar todo con lupa y con mucho sentido común, que a veces escasea en este tipo de discusiones, llegué a una conclusión que puede incomodar a muchos. En mi opinión, personajes como la Chilindrina, Kiko y básicamente todos los demás no eran realmente propiedad de Chespirito, sino de los actores que les dieron vida. Ellos no solo los interpretaron, los moldearon, los cargaron emocionalmente y los hicieron reales. Y no, esto no es una cruzada en contra de Chespirito, es simplemente una mirada más crítica y tal vez un poco rebelde sobre cómo entendemos la autoría en la televisión latinoamericana. Uno de los argumentos más repetidos y honestamente más flojos es el de que Roberto Gómez Bolaños era el creador del Chavo del Ocho y por ende todos los personajes que aparecían en la serie eran suyos. Él escribió los guiones, él creó la serie y por lo tanto todo le pertenece. Es algo que dicen muchos como si eso cerrara el debate, pero este razonamiento tiene más agujeros que los zapatos del Chavo. Para reforzar esta idea, muchos sacan a relucir el ejemplo favorito de internet, Robert Downey Jr. como Iron Man. Dicen, es como si Robert Downey Jr. dijera que Iron Man es suyo solo porque lo interpretó muy bien. Lo repiten creyendo que están lanzando una bomba lógica, el mejor argumento del mundo, cuando en realidad están comparando peras con tortas de jamón. Iron Man fue creado por Stan Lee junto con Don Heck y Jack Kirby, esto en los años 60, y desde entonces ha tenido cientos de versiones, tanto en papel, en animación, en videojuegos, en merchandising y sí, también en cine. Robert Downey Jr. simplemente fue el primero en encarnarlo en su versión live action, pero el personaje tenía décadas de haber sido creado cuando esto pasó. Pero con el Chavo del Ocho las cosas son distintas, muy distintas. Aquí los personajes no nacieron en una sala de guionistas, nacieron del cuerpo y la voz de los actores, de su forma de hablar, de moverse y de improvisar. Incluso el mismo Roberto Gómez Bolaños lo reconoció en más de una ocasión y lo dejó escrito en sus memorias. Su papel fue más bien el de bautizador, les puso nombre para que existieran dentro del universo de la vecindad, pero la construcción creativa, emocional y física de personajes como la Chilindrina, Don Ramón o Kiko fue obra directa de los actores que los encarnaron. Ellos no se limitaron solamente a repetir diálogos, le dieron alma a la caricatura. Para entender mejor este dilema, basta revisar algunos casos concretos. Tomemos al profesor Girafales, por ejemplo. Este personaje no fue inventado para el Chavo del Ocho. De hecho, su creador fue Rubén Aguirre y lo interpretaba desde mucho antes. En los sketches del programa, Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, el personaje ya tenía su porte, su bigote, su clásico puro, su forma de hablar y todo lo demás. Cuando Chespirito creó el Chavo del Ocho, simplemente tomó a ese profesor y lo trasladó a la vecindad, pero todo lo que definía al personaje, desde su nombre hasta su personalidad, ya venía en paquete con el actor. Rubén Aguirre no fue de los que terminaron mal con Gómez Bolaños, pero si algún día hubiera querido pelear legalmente por el derecho de usar al profesor Girafales, tendría un argumento muy sólido, porque en este caso, el personaje no fue creado en conjunto, fue reciclado por conveniencia. Y eso mismo, aunque con menos cordialidad, es lo que sucedió con los dos casos más sonados, Kiko y la Chilindrina. Ambos personajes fueron interpretados, creados y definidos por sus actores, Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves, quienes no solo les dieron forma, sino también les dieron vida, historia y hasta tics que no estaban en el guión, como por ejemplo los cachetes inflados o el llanto peculiar de la Chilindrina. El caso de Kiko es especialmente revelador, porque mucho antes de ponerse el traje de marinero, inflar los cachetes como si acabara de chupar un limón, Carlos Villagrán ya interpretaba un personaje muy similar, el Pirolo. Era parte de su repertorio humorístico, y básicamente era Kiko con otro nombre. Mismos gestos exagerados, misma voz inflada, misma torpeza. De hecho, fue este personaje el que llamó la atención de Chespirito y fue el quien le dijo, quiero algo así para la vecindad. Y Villagrán, hay que decirlo, bastante flojo, no se esforzó demasiado y simplemente convirtió al personaje en niño, le cambió el contexto, le puso un traje de marinero y listo, pero todo lo demás ya estaba ahí.
Es decir, Chespirito no creó a Kiko, lo invitó, le abrió la puerta al personaje que ya existía y le dio un nuevo escenario, pero las bases, los gestos, el ritmo cómico e incluso los modismos del personaje venían directamente del trabajo actoral de Villagrán. Si alguien le dio vida a Kiko fue él. Chespirito le dio una casa, sí, pero la personalidad ya venía armada desde antes. Y lo mismo ocurrió con la Chilindrina. María Antonieta de las Nieves, por su voz aguda y su complexión pequeña, solía interpretar personajes de niña mucho antes de que la vecindad existiera. Era su especialidad, la niña caprichosa, hiperactiva, llorona pero encantadora. En muchos de los sketches del programa Chespirito ya aparecían roles que eran prácticamente un borrador de lo que más tarde sería la Chilindrina. Tenía ritmo, la actitud e incluso algunas frases que eventualmente se volverían icónicas del personaje. Cuando Roberto Gómez Bolaños decidió crear El Chavo, le pidió exactamente eso, un personaje como los que ella ya venía interpretando. No le entregó un guión detallado ni un perfil psicológico del personaje. Simplemente le dijo, haz lo tuyo, pero ahora en la vecindad. Y María Antonieta se encargó de pulirlo, de moldearlo, de afinar cada gesto y cada muletilla. La Chilindrina fue resultado de años de oficio, no de un capricho creativo en una servilleta. Fue construida desde la experiencia actoral y no desde un escritorio. Ahora bien, para ser justos, sí hay algo que Chespirito pudo registrar legalmente como suyo, los nombres. Al momento de formalizar la propiedad intelectual del universo del Chavo, él inscribió todo bajo su nombre, y esto incluía los títulos, los conceptos generales y por supuesto los nombres de los personajes. Así que sí, legalmente Roberto Gómez Bolaños era el dueño de Kiko, la Chilindrina y todos los demás, pero únicamente en cuanto a los nombres se refiere, no a sus gestos, no a sus voces, no al diseño de los personajes, solamente los nombres. Si pasamos esto a un terreno más cotidiano, es como lo que pasó con Javier Talán y el Wherever Tomorrow Crew. Legalmente, Talán se quedó con varios de los canales del grupo. En papel, era el dueño. Pero seamos honestos, si un día veíamos al mismísimo Patas Chuecas subiendo un blog de Horribles Modas 42, nadie iba a decir, wow, volvió la magia. Porque por más que tuviera acceso legal al canal, al nombre y al logo, la esencia real no era él, eran quienes se ponían frente a la cámara. Y eso mismo pasó con los personajes del Chavo. Podías tener el nombre en el registro, pero sin los actores que los encarnaron, utilizarlos se sentiría como imitaciones baratas de sí mismos. Y como ejemplo tenemos a la Popis, quien trató de reemplazar por un tiempo a la Chilindrina, y honestamente se convirtió en uno de los personajes más horribles e insoportables de toda la vecindad. Así que en esto sí, le puedo dar la razón a Roberto y a Grupo Chespirito. Hoy en día, ellos poseen los derechos de todo el universo creativo que registró, los nombres, los personajes, las marcas comerciales, etc. Y legalmente, Kiko y la Chilindrina podrían pertenecerles, aunque no lo hacen, pero podrían, al menos en lo que respecta al nombre impreso en un papel. Pero en mi opinión, ahí debería terminar la discusión. Ni siquiera creo que deberían ser considerados dueños de los diseños visuales de los personajes, porque eso, al igual que la interpretación, fue aportación directa de los actores. Y un ejemplo clarísimo es el Chavo animado, porque la Chilindrina no está ahí, ya que legalmente María Antonieta de las Nieves ganó el derecho no solo a seguir usando el nombre, sino también a conservar el diseño físico de su personaje. Y sinceramente me parece un fallo totalmente justo, porque cuando una actriz crea la voz, el vestuario, los gestos y encima mantiene al personaje vivo durante décadas, lo mínimo que se merece es que el personaje realmente le pertenezca, aunque sea una parte. Aunque algo en lo que sí estoy completamente de acuerdo es que los personajes, por muy entrañables que sean, no funcionan para nada por sí solos, y mucho menos fuera de la vecindad. María Antonieta puede tener todos los derechos del mundo sobre su personaje, pero esto no hizo que La Chilindrina en apuros fuera una buena película. Tampoco Aquí está la Chilindrina logró capturar lo que alguna vez tuvo la serie original, y ni hablar de los múltiples y extraños intentos que tuvo Kiko para hacer una carrera solitaria en Sudamérica, que van desde lo confuso hasta directamente lo traumático. Y ojo, porque esta opinión no siempre fue así. Durante años, muchos, incluyéndome a mí, repetimos la idea de que como Roberto Gómez Bolaños tenía registrada toda la propiedad intelectual del Chavo, entonces todo le pertenecía. Yo mismo defendí esta postura con bastante vehemencia. Era un radical del copyright, pero con el tiempo, leyendo, viendo entrevistas, estudiando casos similares y sobre todo, pensando con calma y de forma muy analítica, me di cuenta de que esta visión era demasiado simplista.
La ley puede decir una cosa, pero la realidad artística y humana es otra. Y también quiero dejar claro que esto no es, ni por asomo, un intento de lavar la imagen de Villagrán o de María Antonieta, porque si vamos al plano personal, tengo que admitir que verlos hoy, aún disfrazándose de sus personajes con más de 70 y tantos años, todos doblados, con la voz temblorosa y apenas logrando mantenerse en pie, me da bastante pena ajena. Es algo muy triste, no lograron reinventarse, no encontraron otra voz. Se quedaron atrapados en un personaje como si fuera una cápsula del tiempo que nadie quería abrir. Pero aún así, una cosa no quita la otra. El hecho de que hoy me incomode sus shows no significa que no pueda reconocer objetivamente su aporte creativo. Porque hay que saber separar lo personal de lo estructural. Yo puedo pensar que sus carreras después del Chavo son lamentables. Y al mismo tiempo, defender su derecho a ser reconocidos como creadores de los personajes que los marcaron. No todo es blanco-negro. Y esta es una lección que honestamente me costó bastante aprender. En fin, todo esto lo digo porque en temas como este no hay que ser tan radicales. No se trata de caer como si estuviéramos en una guerra de fandoms. Las cosas son más complejas. Y lo peor que podemos hacer al analizar este tipo de disputas es dejarnos llevar por simpatías o por apatías personales. Sí, puede que hoy nos dé un poco de cringe ver a Kiko bailando en un circo con 20 y tantos asistentes, o a la Chilindrina cantando en multimedios. Pero ese desprecio momentáneo no debería nublar el juicio cuando hablamos de la creación, la autoría y los derechos. Aunque sí, ya lo sé, después de todo lo que dije, es inevitable que aparezca algún cabeza de cacahuate diciendo en los comentarios: los personajes son propiedad de Roberto porque él los inventó y punto. Y ahí ya no hay nada que hacer. En estos casos, uno solo se queda mirando a la pantalla, preguntándose si esa persona realmente vio el video o solo vino a repetir un comentario que vio en TikTok. Pero bueno, con este tipo de gente no hay mucho que hacer. Yo ya hice mi parte, investigar, analizar y dar mis argumentos. Ahora les toca a ustedes. Díganme qué opinan de este tema, si están de acuerdo, si creen que tal vez lo estoy sobreanalizando o tal vez hay algo que no consideré. Y ya que están por ahí, denle like al video que eso ayuda un montón y suscríbanse al canal. Y sin más que decir por el momento, por ahora yo me voy y los veo en el siguiente.